Hoy nuestro tema, hoy estamos aquí a 17 de febrero de 2023 en Biomate 2, vamos a poner así para abreviar. Biomate 2. Ok. Y comenzamos a hablar ya de otro concepto matemático. Mejor como estaba. Ok. Comenzamos recordando lo que son las funciones. ¿Qué dijimos que son? Relaciones entre cantidades. Por eso me gusta romper de X. Se oye tac, 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 tac. En el pizarrón no hay. Le falta esa censurround. ¿Sí? Prefiero yo el post pizarrón. Bien. Entonces, las funciones son relaciones entre cantidades. Y encontramos que de los muy diversos tipos de funciones que hay, a veces en algún valor de unas cantidades, pues no hay una relación con otra cantidad de la otra. Bueno, no hay una relación numérica con la otra cantidad. A eso le llamamos el límite de. Bueno, las funciones las representamos así. F de X es igual a Y. Es decir, la cantidad Y se relaciona con la cantidad de X y por lo tanto es una función, Y es una función de la cantidad. La cantidad Y es una función de la cantidad de X. Así es como la simbolizamos en lenguaje matemático. Lenguaje escrito matemático o escritura matemática. Entonces, el límite de las funciones de X es, ¿cómo le llamamos? Una discontinuidad en la función correspondiente. El límite de funciones son discontinuidades en f de x. Esos son los dos conceptos que vimos en las semanas previas. Y la sesión pasada vimos otra propiedad de las funciones, usando el concepto de límite. Y fue el hecho de que, usando ese concepto de límite, para el caso de funciones x y de x depende del valor de y, tendríamos, por ejemplo, una función f de x. Si tuviera esta forma, vamos a ponerla así. ¿Okay? ¿Qué tipo de función sería? Lineal. Es una f de x lineal. ¿Por qué? Porque la relación entre dos valores de, vamos a poner, x final menos x inicial, x final menos x inicial, que podemos llamar delta x. Esta x final corresponde a una final y esta x inicial corresponde a una inicial, y entonces podemos llamar a esto y final menos y inicial se llama delta y. ¿Bien? La proporción delta x entre delta y es la inclinación de la línea recta o pendiente. La simbolizamos con la letra N en las funciones lineales. Lo que vimos es que el problema podría surgir un problema aparentemente
cuando tenemos funciones que no son lineales. X contra Y, pues tenemos una X final, una X inicial. Ahora voy a hacer, déjenme cambiar aquí un poquito la curva, ¿dónde está el favor? Ustedes, sí, se quedó ya, casi se les. Voy a empezar otra vez, para que se vea bien curva. Y así no se pierde. Ahí está, quedó mejor, ¿verdad? Y final menos Y inicial. Pues aquí el problema es que esto, el cociente x2 o delta x entre delta y no me da una pendiente. Salvo que, por ejemplo, en este punto en particular, en xy, y reduzca la magnitud de delta x. Delta x se acerque a 0, ya que el concepto del límite, el uso del concepto de límite para poder encontrar qué cosa. Ahí está, creo. Uy, se me está moviendo. Lo vamos a hacer. Este lado. Ahí parece estar. Aproximadamente. ¿Esto qué es? Esto es la pendiente, pero en delta x acercándose. A esta le llamamos como h. Y esta inclinación de delta x en este punto de la pendiente la definimos como la derivada de f de x. Eso fue lo que vimos ayer. Bueno, hoy vamos a verla, tratar de verla mejor. Voy a usar ahora el gis verde. Como el verde clarito se distingue respecto al verde oscuro de eso. Podría un ejemplo de la vida real. Que pudieras decirnos que se podría describir por medio de funciones matemáticas f de x, por ejemplo, una función lineal. Pues tal vez sí, por ejemplo, la locomoción de los organismos. Con un enfoque, con una visión o explicación de tipo física. ¿Sí? En física podemos estudiar, podemos preguntarnos cómo se mueven los organismos, cómo se mueven, cómo se desplazan. Por ejemplo, en observación podemos ver que se desplazan más rápidamente, por ejemplo, ¿qué será? Un caballo ¿qué será? Una tortuga. Cualquiera. En tierra. En tierra.
Si no, pongamos un caballo en el agua, porque si la comparamos con una tortuga acuática, pues verdad que locomoción terrestre. Un caballo comparado con una tortuga comparada con un caballo. Podríamos hacer la comparación de cómo cambia su posición, llamemos la distancia. La distancia, no mentira, la distancia no la ponemos aquí en física. En física la distancia la ponemos acá. Aquí ponemos D de distancia. ¿Sí? Y aquí ponemos que cuando estudiamos o queremos ver el movimiento y queremos ver si uno es más rápido o más lento, el tiempo. Aquí ponemos T de tiempo. ¿Bien? Y entonces medimos distancias respecto al tiempo. Imaginemos que esta es la distancia que recorre un caballo en un tiempo determinado. Y la tortuga parte del mismo punto y es esta, la línea de la distancia que recorre la tortuga en el mismo tiempo. ¿Cómo es esta delta Y? Que sería la de la tortuga. Mientras que la amarilla es la del caballo. Pues más para que suene a fábula, una liebre. La liebre y la tortuga. ¿Ya recordaron la fábula? La carrera de la liebre y la tortuga. Esta sería la relación de distancia recorrida en este intervalo de tiempo por la liebre, partiendo del mismo punto, y esa sería la de la tortuga. ¿Cómo decimos que es? Constante. Bueno, se está moviendo, de hecho, entonces, de manera constante. Distancia entre tiempo, ¿cómo le llamamos a eso en física? Distancia entre tiempo, velocidad. No voy a ahondar más en detalles físicos porque la clase es de matemáticas, no de física. Biomatemáticas, no biofísica oficialmente. Si no entraría en otros detalles porque ahí hay algunos errores en cuanto a la representación, pero eso dejemos por allá. Finalmente, la velocidad de la distancia es el cociente de velocidad entre tiempo. Distancia entre tiempo, la velocidad. Podríamos preguntarnos cuál es más veloz, la liebre o la tortuga. ¿Cuál es el dato matemático que nos dice cuál es la velocidad? A ver, fíjense, delta X entre delta T entre delta Y es la pendiente. Delta X es esta de aquí, el tiempo. Diríamos que es, y lo voy a poner ahora con verde, delta, ¿cuál está en el numerador? No es que lo puse al revés. Si lo puse al revés. No, no está bien, sí está al revés, conceptualmente. Si lo puse al revés. Ahorita me estoy dando cuenta. Revisen en su apunte de ayer cómo estaba escrita la pendiente. ¿Por qué no me corrigieron? No. Ahora sí me dejaron morir solo en YouTube. La pendiente no es esta. Y ahorita me saltó, como la liebre, cuando empecé a tratar de usar el concepto para explicar un fenómeno real. El concepto matemático para explicar un fenómeno real. El concepto matemático estaba planteado al revés. Es delta Y entre delta X, la definición de pendiente. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ya revisamos el apunte de ayer? ¿Cuál es cómo está la pendiente? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y final menos Y inicial entre X final menos X inicial. O sea, delta Y entre delta X. Ahora sí cuadra esto. Delta Y es la distancia, delta X es el tiempo. ¿Y esto qué es?
la velocidad. ¿Cuál es más veloz? ¿La liebre o la tortuga? En la liebre, la pendiente o velocidad es mayor, la inclinación es mayor que en la tortuga, la inclinación es menor. Una función lineal y igual a mx más b. Su pendiente se define por delta y entre delta x. Es el concepto matemático general que no tiene nada que ver. ¿Yo para qué voy a estudiar matemáticas si voy a ser biólogo? Tenía yo un compañero en la secundaria que así decía, ¿no? Yo voy a estudiar biología y le preguntaba, ¿por qué? Es que no hay que volver a ver matemáticas nunca más. ¿Vivía en el error? Esta es la matemática pura como lenguaje conceptual de la naturaleza. Vemos que nos es útil para explicar, por ejemplo, fenómenos reales como la velocidad de las cosas. Pueden ser liebres y tortugas o automóviles y autobuses. Bien. Otra cosa que vemos aquí es que la pendiente, ¿cómo es? Como es una función lineal, la pendiente es constante. Otra característica que vimos ayer de la función lineal. La pendiente es constante. Este cociente delta y entre delta x no cambia. Si vemos que algo se mueve, ya sea con una pendiente grande o una pendiente pequeña, pero por supuesto la pendiente, como se ve aquí, no cambia, quiere decir que está caminando o se está desplazando a velocidad. Si la pendiente es constante, entonces digamos que la velocidad es constante. En física esto tiene un nombre. Se llama movimiento uniforme. Movimiento uniforme. Así se llama en física ese fenómeno, que se describe mediante una función lineal de distancia entre tiempo. ¿Bien? Y la inclinación o pendiente de la gráfica que se dibuja cuando graficamos distancia contra tiempo, los símbolos verdes, distancia contra tiempo, la pendiente es la velocidad. Pasemos al mismo fenómeno, movimiento, y decíamos que en las X tenemos el tiempo y en las Y tenemos la distancia. Ahora es delta Y, vamos otra vez delta Y, delta X, delta X, otra vez un par de veces. Delta Y entre delta X, delta Y entre delta X. Okay. Entonces no es delta. Así que está bien, aquí sí lo puse bien. Delta X tiene 0. Ok, si el error falla. Aquí sería entonces el cambio en la distancia entre el cambio en el tiempo. Ah, caray. No importa, la definición del concepto es el mismo, es la velocidad. ¿Ven? Delta D entre delta T es velocidad. A diferencia de este movimiento, vemos que este no es a velocidad constante. Este es uniforme. A esto en física le llamamos movimiento no uniforme. O sea, movimiento uniforme, en la gráfica distancia entre tiempo, distancia contra tiempo, ¿sí? Distancia entre tiempo, me dibuja una línea recta, una función lineal. En el movimiento no uniforme, la gráfica distancia entre tiempo me dibuja una curva. Podría ser esa la forma de la curva.
¿Sí? O podría ser, y ahora sí voy a pasar, voy a usar este para que se vea un poquito más bonito, mejor hecho. Voy a hacerlo para que se distinga ahora en verde. Okay. Aquí voy a dibujar esta así. Mejor más abajo, está aquí. Aquí sí voy a poner escala, porque me va a ser útil poner una escala en esta gráfica. Ahí está, y por acá. Solo que esta de una vez voy a poner tiempo, distancia. Y aquí voy a poner otra gráfica. Esta gráfica la voy a poner así. Esto. Aquí, acá. Esta vuelve a ser el tiempo. Aquí se las llevo de emoción, esperen un momento. Es más, para que se vea claro lo que estoy haciendo, aquí voy a cortar. Son dos gráficas diferentes. La primera es equivalente a aquellas dos, es distancia entre tiempo. Pensemos de esta manera. Tengo un algo, puede ser una liebre, una tortuga, que está en este punto. Esto está el tiempo. En el tiempo lo medimos en la unidad de interacciones por segundo, imaginemos que son segundos. La distancia, imaginemos que son metros. Más acá, metros. Metros entre segundo. Metros entre segundo son las unidades de velocidad. ¿Sí? Es la liebre. Es la liebre la que se está moviendo. Para que no se presta dudas, es la amarilla. La liebre en el tiempo cero, yo aquí mido 0, se encuentra en una marca que yo tomo como 0. ¿Ok? Al pasar un segundo, se encuentra, vamos a decir, a medio metro del 0. Por eso está aquí. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 metros, a medio metro. ¿Bien? En un segundo se movió medio metro. Un segundo después se encuentra en la marca de 1,5 metros. Bien. En el tercer segundo está en la marca de 2 metros. Al cuarto segundo se encuentra en la marca de 1,5 metros otra vez. Aquí. En el quinto segundo sigue en la misma posición, a 1,5 metros de la marca inicial de 0 metros. Aquí sería 0 segundos. En el sexto segundo
está ahora en la marca de 3 metros. A los 7 segundos, voy a poner acá otra marca, a los 8 segundos. Está en la marca de 2 metros. Y en la marca de, y al llegar a los 8 segundos, está en la marca de el regreso al origen. De aquí a acá, en un segundo, regresó de 2 metros al origen, a la posición inicial. Recuerden, esto es posición. La distancia recorrida respecto al cero. Distancia cero, pues ahí está, 0, 0, 0. Ahí está, no se ha movido. Se mueve y está a 50 centímetros. Luego está a 1,5 metros de la marca inicial de 0. Yo podría tratar de juntar estos puntos. Lo que estoy viendo es que no es una línea recta. No es una línea recta. Como que se parecería más a una curva, ¿no? O si no a una curva, a varias curvas. Aquí me quedo medio chueco. Me voy a volver a pasar de acá. Es más, sí, ok, está bien. Otra vez, de ahí no te caes. Ahí está. Esto como tal es la función, lo voy a poner en amarillo, si vamos a hacer amarillo es la liebre, la función de x que me describe el movimiento de la liebre. ¿Su movimiento es uniforme? No. Su movimiento es no uniforme. Puedo conocer el cociente distancia entre tiempo, es decir, su velocidad. Sí, pero con el concepto que vimos ayer, que es el de la derivada de una función, que es la pendiente en un punto. Es la pendiente en h, que es un punto. Así abreviamos la palabra punto. PTO. Punto. ¿Ok? Es la derivada. Es decir, puedo conocer la velocidad, pero con el concepto de pendiente en un punto o derivada de una función. Y la derivada de la función es la inclinación en cada punto. Veamos cómo la inclinación cuando parte del cero. ¿Cuál es la inclinación? Está en el cero. La inclinación es cero. Ahí está. ¿Sí? Cuando se mueve y llega al primer segundo de estarse moviendo, ¿cómo es la inclinación? ¿Cómo es la pendiente? La pendiente, ¿cómo es el cociente delta y entre delta x? Se parece a cualquiera de aquellas dos de allá. ¿Cómo es esta pendiente? Esta inclinación, decimos que en este caso en particular es mayor que 0. También esta de aquí, de la tortuga, también esta pendiente, esta m, que es la letra que usamos para la pendiente, es también mayor que 0, ¿sí? Pero esta es menor que la m amarilla. ¿Sí? La m amarilla está más inclinada que la línea verde. Esta, digamos que el número positivo es más grande, el amarillo, la pendiente, que el número positivo verde, la pendiente verde. Ambos son números positivos, pero este número m será el m amarillo será un número más grande, no sé, podría ser 2, mientras que este a lo mejor es 1,5, 0.5. ¿Bien?
El hecho es que aquí lo que veo es que tengo una inclinación de este estilo. Ahí está. La inclinación o pendiente, como es, aquí lo que voy a graficar, fíjense, es la pendiente. La pendiente es el cociente de esto entre esto. Cuando hablo de delta D entre delta T, se llama V, velocidad. Entonces, ¿qué estoy graficando aquí? La velocidad. No estoy graficando la distancia, estoy graficando la velocidad de la liebre. Y lo que me da es un número, digamos, positivo. Ahí está. Acá es más B y acá sería menos B. Porque este es el 0. 0 positivos, negativos. B es la pendiente por velocidad. Aquí, ¿cómo es la pendiente? También positiva, pero mayor que esta. Entonces será un número positivo más grande. No sé, por aquí tal vez. ¿Bien? Luego, en los 3 segundos, ¿qué sucede? ¿Cómo es la pendiente? Horizontal, 0. 0. Aquí, ¿cómo es la pendiente? Aquí sería un poquito inclinado hacia abajo, un poquito menos que 0. Y acá, un poquito positivo, un poquito mayor que 0. Fíjense, es en la parte donde viene bajando y luego cambia, ya no sigue bajando, cambia. Aquí viene horizontal, pero en este punto ya no está horizontal, empieza a subir. Por eso la pendiente es un poco positiva. Acá, 0. Aquí, negativa, muy negativa. Y acá, sigue siendo negativa, de hecho, más negativa. ¡Bum! Ya acá no sé qué sigue, pero se ve que viene bajando. ¿Ok? ¿Qué forma tiene eso? Pues tendría que juntar los puntos más o menos. No son líneas rectas. Me confundí. No, es que esta de aquí es 0. Acá me equivoqué, es esta de acá. Déjenme X. Esta marca de 8 es aquí, 8 segundos. Y entonces esta es, tendría que borrarla. Si aquí hubo un error en la graficación de mi parte. Este estaría por acá y este estaría por acá. Entonces, esto viene, sí, ¿ok? Sí. Esta gráfica es la función del movimiento de la liebre que es no uniforme. Es la función Y. Y es la función de X, donde el dA de f de X sería f de t, el movimiento. En términos estrictos, estaríamos hablando, en términos físicos, sería entonces la función del tiempo, que es la velocidad, la función del tiempo, sí, la velocidad, que es distancia entre tiempo. Aquí está esta que yo tengo acá, ¿correcto? Aquí que estoy graficando la velocidad, pero la velocidad ¿qué es? Es la pendiente. La velocidad es la pendiente
Pero como es no uniforme o no lineal, la pendiente en un punto. Le llamamos entonces a esto, la pendiente en un punto es la velocidad, en un punto en el tiempo, en un instante, o la velocidad instantánea. La velocidad instantánea en el movimiento no uniforme, ¿esto qué es? La derivada, pero ¿la derivada de qué? Mientras que aquí sea la derivada de x, cualquier cosa que sea x, esto es, ¿qué estoy graficando en las horizontales, en las x? El tiempo. La velocidad v es la derivada de qué es lo que está cambiando. La distancia o posición de la distancia en el tiempo. Eso es, desde un punto de vista matemático, lo que es la velocidad en física. En física de secundaria decimos la velocidad es distancia del tiempo. En física universitaria decimos la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo. ¿Por qué? Porque además es la forma realmente es precisa y exacta matemáticamente de calcularlo. Sobre todo cuando la velocidad es no uniforme. Para la velocidad uniforme no hay problema, yo puedo dividir d entre t y papas y ya está. Me sirve la definición de secundaria. Pero cuando enfrento fenómenos más complejos, como un biólogo trabajando en campo o en laboratorio, no importa si el ambiente es terrestre o acuático, yo lo biólogo, lo que debo es entenderlo en términos matemáticos más precisos. Y entonces la velocidad de desplazamiento del organismo en el ecosistema debo calcularlo mediante la derivada de la posición del organismo en ese lugar. Y puedo hacer un rastreo por satélite o por radio de ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo entonces determinar cómo se están desplazando los organismos, quizá en sus fases de migración. Cuando, por ejemplo, las aves emigran de norte a sur en invierno y regresan del sur hacia el norte en verano. Se desplazan, ¿cómo se desplazan? Se desplazan así, o así, o así. Bueno, los datos de campo o del radar me lo estarán informando. Tendré que hacer la gráfica de los datos experimentales o de los datos de detección y entonces podré hacer estimaciones de dónde estarán en cada momento de su migración para, por ejemplo, avisar yo, biólogo del campo que estudio la migración de aves, avisar en los aeropuertos de qué ciudades, saben que para allá van los pelícanos, avisen a las aeronaves que tengan cuidado que no vayan a chocar con un pelícano en vuelo. Trabajo de un biólogo, estudioso de las migraciones de aves, porque se mueven en las migraciones estacionales miles de ejemplares y pueden ser pequeñitos, gorrioncillos, pecho amarillo, o pueden ser tan grandes como un pelícano blanco, un pelícano del Atlántico. Sé que son más grandes que los pelícanos cafés del Pacífico. Son bastante más grandes. Y vuelan a grandes alturas. Y no vuelan solos. Siempre vienen de a pares, no de a montones. Es más, son detectables las parvadas de aves en migración por los radares de los aeropuertos.
y deben poner en advertencia a los pilotos en las trayectorias de vuelo porque estén atentos si ven en el radar que cotejen que efectivamente la mancha que está viendo el control de tierra coincide con la mancha que ve la tripulación en la cabina, para que entonces cambien la altura o cambien la trayectoria y eviten una colisión con un avión en el aire, porque eso tira aviones. ¿Se acuerdan del accidente ese en el Hudson? Hasta la película hicieron. Hace como unos 15 años o 20. Un avión que despegaba de uno de los aeropuertos de Nueva York acaba de despegar y de repente ven que uno de los motores empieza a fallar. Y la mayoría de los aviones actualmente tienen dos motores. Y dice capitán Soli, tenemos que regresar. Y le dice su compañero, el copiloto, ¿qué crees? Pues no creo que podamos. Pues, ¿qué hacemos? Allá abajo está el río Hudson. Lograron aterrizar, acuatizar, descender en el Hudson y salvar a todos los pasajeros y a la tripulación. Porque un ave se había metido en uno de los motores. Dañó el motor, dejó de funcionar y no podían ni regresar al aeropuerto. Por eso es importante estudiar el movimiento, las migraciones, los movimientos de grandes poblaciones de organismos, tanto en el aire como en tierra como en el mar, porque es información útil desde un punto de vista ecológico, de conservación, de manejo de especies, como de manejo de actividades humanas. Y los movimientos biológicos no son uniformes. La gráfica esta puede no existir en la realidad, en la naturaleza de ninguna especie, pero es como un ejemplo hipotético de movimiento no uniforme, que esta curva, esta gráfica es la derivada, esta de aquí, es la derivada de la velocidad, la derivada de la distancia en el tiempo. ¿Cómo la represento? Bueno, una forma es por la variable física, la velocidad. Pero otra forma es señalando que esta es viene de la función f de x o f de t, vamos a decir. Voy a reemplazarla. Aquí está, f de t. Esta gráfica es la derivada de esta función. La represento así: f' de t. Otra forma de ponerla es, no sería la velocidad, sería la distancia, sería d'. En términos generales sería y', sería igual a f' de x. Otra forma de expresarla, o de escribirla, más que expresarla por escrito, es la derivada de d, aquí distancia, vamos a poner aquí distancia en función del tiempo. O simplemente distancia entre dt. Quedémonos con estas tres. Voy entonces a autocensurarme y voy a quitar esta de aquí. Y esta gráfica de aquí entonces no es igual a la de arriba. Comparten una variable, la variable independiente, que es x, o en este caso el tiempo, en segundos. Y lo que me está diciendo la gráfica es la velocidad en este caso. La velocidad aquí es positiva, va aumentando ¿qué? Aquí va aumentando la distancia que se aleja del punto de origen. Aquí va aumentando la velocidad. ¿Bien? Llega un momento en que
aunque aquí la velocidad, la distancia inicialmente sigue aumentando, vemos que de repente ya no se aleja, sino que se empieza a regresar. ¿Sí? La distancia al origen es menor. Cuando va avanzando y luego se va a regresar, aquí ¿cuánto es mi velocidad? 0. Durante un instante estoy quieto para poder regresarme. Es imposible físicamente pasar de avanzar hacia adelante y hacia atrás sin detenerse. Aunque sea una fracción de tiempo muy pequeña, me voy a detener para luego regresarme. Aquí me regreso hasta que la velocidad es 0. Ahí ya no se mueve. ¿Por qué? Aquí no va ni para adelante ni para atrás. Aquí se empieza a regresar. ¿Sí? Por eso la velocidad aquí es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque se está regresando. En este intervalo, curiosamente, ¿cuánto vale la velocidad? 0, aquí es horizontal. Ahí llegó, iba avanzando, se regresó y se quedó un momento aquí esperando. Y luego volvió a avanzar hacia adelante, se volvió a detener y se regresó más rápido. Quizás hasta brincando. ¿Cómo le hago para pasar de 2 metros a 0 metros en un segundo? Vean a un conejo brincar, a una liebre. Aquí quizás la liebre estaba caminando, empezó a correr, siguió caminando, se detuvo, siguió caminando, se detiene, aquí está caminando, vuelve a alejarse de la madriguera, podría ser el origen, se detiene y luego brinca. ¿Por qué? Es que a lo mejor aquí veo un coyote. Y entonces se regresó a esconderse. Es más, nada más de esta gráfica de posición del tiempo y que me indica la velocidad, aquí la velocidad es muy grande de regreso, la velocidad es de regreso, por eso es negativa. Velocidad alejándome es positiva, velocidad regresándome es negativa. Bien. Me ayuda incluso hasta a hacer un modelo de comportamiento del organismo. La herramienta matemática es sumamente poderosa. La herramienta matemática de la derivada de las funciones. Y con eso terminamos por hoy.